hoy voy a hablar. Yo ahora lo único que voy a hablar es de la festividad de Shavuot y la importancia que tiene Shavuot. Es una festividad importante. Es la primera vez que se hace, es decir, en Shavuot, el pueblo judío recibió la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es una especie de, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, Judith. Constitución. Una especie, gracias. Te digo que esa palabra se me va. Es una especie de constitución, de leyes. En Shavuot le fue entregada la Torá, se supone, al pueblo judío, eso dice la historia, y están allí los 10 mandamientos. Todos ustedes saben, igual que yo, no necesito decírselos, los 2 mandamientos son básicos en todo lo que tiene que ver con, con el comportamiento humano. Los 10 mandamientos nos dicen que no matarás, honrarás a tus padres, bla, 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 bla. Ese, para mí, es la importancia de la fiesta de Shavuot. Todo lo demás que le agregan y le quitan y que hay que comer esto y no hay que comer aquello, eso es aparte. Lo importante de Shavuot es que es la primera constitución que recibió el mundo. Y no me pregunten por qué. Se lo dieron al pueblo judío y se suponía que el pueblo judío lo iba a transmitir. Y verdaderamente yo veo que todas las religiones, sobre todo las religiones monoteístas, se basaron en los 10 mandamientos y que nos dicen cuál debe de ser el comportamiento humano. Ojalá cumpliéramos no matarás. Como verán ustedes, creo que es algo que todos hemos desobedecido. La cantidad de guerras, de muertes, de asesinatos, todo lo que ha habido en el mundo, en lugar de seguir lo que dice no matarás, pues no es que seamos muy obedientes, pero es un hecho que el mundo pues está muy lejos de ser lo que esperábamos que fuera. Y digo, ahí están los 10 mandamientos, que es lo que deberíamos de cuidar. Y pues yo agradecería mucho que alguien participara y que no fuera solo yo la que hablara de lo importante de los 10 mandamientos. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? ¿No hay nadie? Daniel, Isaac,
¿Nadie? Pues no oigo. Parece que de momento no hay nadie que quiera hacer algún comentario sobre lo que dices de los 10 mandamientos. No sé si Daniel quiera comentar algo en especial al respecto. Aunque sea para regañarme, no importa. No importa. Yo no puedo respetar, nunca puedo respetar los 10 mandamientos. No cuenta, no existe. No te Dice entendí. que no puede respetar los 10 mandamientos. ¿Por qué? No se puede. Ok. ¿No matarás? ¿Has matado a alguien? Ese es uno de 10. Tendrás un solo Dios. Honrarás a tus padres. Ya no lo estoy haciendo. Me es casi imposible hacerlo. No desearás a la mujer de tu prójimo, pues solo que esté horrible. Y además hay muchos prójimos. No sé, 1000 cosas. Imposible respetarlos. Imposible respetar los 10 mandamientos. Bueno. 8 pues, a lo mejor. Y dependiendo del día y cuáles. La cuestión es que en Shavuot es que nos dieron la Torá. Y la Torá son los 10 mandamientos y cómo comportarse. Y eso es sumamente importante porque todas las constituciones del mundo se basan en esa primera constitución. Y la verdad, yo personalmente estoy muy orgullosa de que va a sonar medio raro, de que nosotros, ¿quién habla? Nadie habla. Bueno, que para mí es un orgullo que el pueblo judío haya dado la primera constitución a todo el mundo. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Y si no, pues... Ahora sí yo quiero comentar algo. Ok. Primero, el pueblo judío no tuvo la primera constitución. Y tampoco se la dio al mundo. Ok. La primera constitución, si alguien la tuvo Hammurabi. Y antes de Hammurabi, a lo mejor la tuvieron los egipcios durante el reinado del dios Akenatón, o lo que estaban buscando Akenatón, que es de donde salió Moisés. A lo mejor los judíos lo que hicieron fue juntar las leyes de Hammurabi, los códigos de Hammurabi, con los códigos de Akenatón y consolidarlos en uno solo. Y si se lo hubieran querido dar a todo el mundo, lo hubieran hecho muy fácil. Pero no se lo querían dar a todo el mundo. Para dárselo a todo el mundo tenían que convertirse. Y para convertirse había que cortarles un cachito. Y eso a muchos no les hace gracia. Entonces no se la dimos a todo el mundo, la teníamos ahí a un lado. Y el que quiera la puede disfrutar, y el que quiera la puede copiar, y el que quiera la puede seguir. Pero no somos tan benevolentes. Yo nada más le quito un poco de... Sí, fuimos los que al escribirla si no lo hubiéramos pasado nosotros, a lo mejor hubiera quedado perdida y la hubieran encontrado en el siglo XIX, en las ruinas de Bagdad, en las tablillas de Hammurabi, y hubiera dicho, ay, mira qué simpáticas leyes. Pero no es que el que quiera creer que las bajó Dios y nos la dio, bueno, pues bajó Dios y nos la dio. Sí. La otra versión es, las encontramos y los que estaban liderando a la raza, que además la raza, como hemos demostrado en todas partes, la raza nunca es muy pensante, es muy sentimental, muy seguidora, chaira, valiente, pero no pensante. La tomó porque era lo que los líderes seguían, que sea lo que fuera, y bailaban y hacían lo que querían por fuera de todos modos. Nada más le estoy bajando un poco al nivel de bondad, porque si no suena de que, nosotros los judíos que respetamos los 10 mandamientos, pues yo no conozco a muchos que los respeten todos los días, judíos y no judíos, y sí creo que fuimos instrumentales en la transmisión de ellos.
pero no necesariamente en su creación. Ok. Yo me gustaría comentar también, Maya, creo Sí. que los 10 mandamientos están como un ideal que deberíamos de cumplir, pero bueno, efectivamente, quizá para muchos es fácil no matar, para muchos son fáciles algunos de ellos, digamos, pero no se están cumpliendo a cabalidad por todos, como decía Daniel, ¿no? Ni todos los mandamientos, pero sí creo que son como un ideal y que debería estar ahí como algo que deberíamos estar trabajando constantemente, ¿no? Habría que modificarlos también, porque con eso de los y las y les mexicanos y todo ese rollo, habría que cambiar por ahí el que dice no desearás a la mujer, ni al hombre, ni al amigo, ni al ex de tu vecino. Porque si no, los únicos que estamos enamorados son los hombres, y las mujeres pues sí pueden desear a quien quieran, y los ex también pueden desear a los que quieran, y nosotros tenemos que estar atorados nada más con la que no, pues no, hay que ser un poco más modernos, habría que darles una versión moderna. Dios solo es uno si quieres, pero si no quieres, agregan. Pues. Y cosas así un poco más a la par de la generación millennial. Bueno, la verdad. Honrarás a tus padres si los conoces. Bueno, lógico. Adriana quiere comentar algo, Maya. Yo nada más que, sí, perdón, quiero hacer un dato curioso, bueno, un dato. Nosotros los católicos estamos en esta semana celebrando la semana de Pentecostés, que justamente es muy similar a lo que ustedes celebran creo que son 50 días después de la Pascua o 40 días de Pascua después de la Pascua, y nosotros le pusimos el nombre de Pentecostés, la semana de Pentecostés, que básicamente celebra el Espíritu Santo, o sea, la fuerza divina del Espíritu Santo. Eso es lo que... Y curioso porque, pues, no, las fiestas no son iguales, pero tenemos conexión en muchas, ¿no? Algo similar. Yo no es curioso, es que lo copiaron. Que no es curioso, es copia. Pues sí, la verdad sí. La copia se pierde un pedazo en el papel carbón. 100%, pues nosotros les copiamos. Y nada más fue hacer divisiones para que no digan, no, esta no es exactamente, no era. Así es, 100%. Entonces cambiamos tantito para acomodarlo. Para cada quien tiene la suya. Ajá. Pues sí. Pero muy bien, eso quería comentar nada más. Ok, gracias. Bueno, yo no sabía eso del Pentecostés. Digo, lo había yo oído, pero no me acordaba que coincide con Shavuos. Gracias. Bueno, es la semana, ¿no? O sea, nosotros, ya ves que es como semanal. No hoy justamente, pero el domingo es la semana de Pentecostés. Bueno, también Shavuos. Resulta que tenemos... Igual que Pesaj, igual que todas las otras, sí. Así es. Tenemos muchas festividades que se transmitieron, que se copiaron. Ojalá. Que se inspiraron. Ok. Que se desarrollaron. Usa el término que quieras, son lo mismo. Exacto. Así es que en Shavuot lo que festejamos es que se nos entregó la Torá, y en la Torá vienen los 10 mandamientos, y ojalá el mundo siguiera un poco más los 10 mandamientos. Si alguien más quiere comentar, y si no, pues cambiamos de tema, Daniel. No sé, tú tenías planeado platicar de no sé qué. A ver, te estamos viendo. ¿Cuál es el tema de no sé qué? Bueno, ahí tenemos los temas ya. El tema de no sé qué. Ay, bueno, yo voy a hablar un poco de las fechas, por sus coincidencias nada más. ¿Qué? Para los que no sabíamos, y ya podemos saber, esta semana hay muchas fechas relativas a Jerusalén y Tel Aviv. Empezando por 1909, un tal Rubén Siegel. ¿Nadie ha oído hablar de Rubén Siegel?
pues deberían de querer oír hablar de Rubén Siegel, pero por algún motivo en Israel no es muy famoso, porque lo único que hizo Rubén Siegel fue poner la primera piedra de la primera casa en Tel Aviv. Ah, caray. Todavía todas esas casas de la primera colonia están, si no me equivoco, en la avenida de Dizengoff, en un pedazo en una avenida en la que hay un jardín en medio y las casas están alrededor y los hijos de los hijos de los nietos o los que los hayan comprado viven ahí. Y Rubén Siegel puso esta semana, bueno, ya fue la semana pasada en realidad, la primera casa en Tel Aviv. En la misma semana, pero casi 30 años después, 29, pero vamos a decir 30 para que sea más fácil, se fundó el puerto de Tel Aviv. Ah, Se caray. pasaron 30 años y 30 después también en la misma fecha se fundó el puerto de Tel Aviv. Unos cuantos años después, también en la misma fecha, y esto es así lo que se me hace más interesante de todo, la ciudad de Jerusalén se rindió ante la Legión Árabe en 1948. Entregaron la ciudad vieja de Jerusalén, se entregó a la Legión Árabe jordana, que la conquistó, y 20 años, 16, ay, mi matemática de veras, 14 años más tarde, en esa ciudad de Jerusalén, se conformó el Congreso Nacional Palestino, ahí en Jerusalén. Es interesante porque muchos años antes, en esta misma fecha, Roma capturó la primera muralla de Jerusalén. O sea, si nos vamos en reversa, en esta semana Roma capturó la primera muralla de Jerusalén. Después, la Legión Árabe conquistó Jerusalén. Después, los palestinos declararon el Congreso Nacional Palestino en Jerusalén. Y para cerrar con broche de oro, aunque muchos años antes también, Shabbatai Tzvi se declaró el Mesías como gran rabino, según él, de Jerusalén. Así que esta semana no es una semana buena para Jerusalén, pero sí es una semana buena para Tel Aviv. La próxima semana todo cambia, de acuerdo a este calendario, al de junio. De acuerdo al calendario judío ya cambiaron estas fechas, pero no importa, estamos yéndonos sobre el calendario gregoriano. Así que 2 ciudades, 2 destinos diferentes en la misma semana. Otro lugar que es muy, a mi gusto, interesante de recordar es Texas. Por si no lo saben, el condado más grande de Texas es el condado de Béjar. ¿De qué? En el mapa dice San Antonio Béjar, pero no es San Antonio Béjar. Es la ciudad de San Antonio en el condado de Béjar. Y si están viendo el mapa, noten que todo lo que dice Santa Fe de Nuevo México, todo eso pertenecía a Texas originalmente. Gobernador, la familia Carvajal, bajo un acuerdo especial con la reina o con los reyes españoles, que tampoco son muy dignos de credibilidad nunca, en la que ellos habían prometido que de Monterrey para arriba no iba a estar la Inquisición, y entonces todos los judíos que no querían ser conversos o que querían seguir siendo judíos españoles se fueron a vivir a Monterrey y de ahí al norte. De ahí que Monterrey sea una ciudad que tiene una fama ética totalmente diferente a la Ciudad de México. La misma diferencia que hay entre Monterrey y Ciudad de México es la que hay entre Alepo y Damasco. Los de Ciudad de México son los agachones que nada más están buscando las corcholatas del próximo sexenio, desde la edad de los juegos de los indígenas hasta la fecha. Y los de Monterrey son los que salen a trabajar, ganar dinero, pagar impuestos y mantener a las corcholatas del DF. Lo mismo es en Siria, entre Alepo y Damasco. Damasco, ahí están todos tratando de ser corcholatas,
Y en Alepo están todos trabajando para mantener a las corcholatas. Y yo creo que por todos lados, lo mismo es en Nueva York y Washington. O sea, muchas ciudades se dan así como se daban en Texas. El problema o la realidad de Texas es que en México uno de esos jugadores de corcholatas, el señor Iturbide, decidió que iba a declarar a México, ya lo hemos comentado en el pasado, un imperio no iba católico. Bien, primero, pues lo de imperio a lo mejor era porque, vean, alcanzaba hasta todos lados, Salt Lake City, todo lo que hoy conocemos como la mitad de Estados Unidos casi, la tercera parte de Estados Unidos, hasta todo Centroamérica era México. Pues era la joya de la corona española. Pero pues de ahí a declararlo imperio era para él poderse declarar imperio. Yo creo que la Virgen todavía no era tan potente en aquel entonces, porque si no hubiera sido morenista Iturbide, pero bueno, declaró su imperio y lo hizo católico. O sea, sí existía la Virgen, pero como no se le ocurrió llamarle a su partido Morena, mejor dijo el país va a ser católico. Y entonces de inmediato en Austin se hizo una convención y todos los colonos de Texas, incluyendo algunos que venían de Monterrey, de Nuevo León, se juntaron para declarar la independencia de Texas del gobierno mexicano, porque no iban a permitir que esto se integrara, este territorio se integrara a un imperio católico y obviamente antisemita, porque así era lo católico. Hasta hace poquito. A lo mejor ahorita habrá quien me diga que ahorita ya no, pero la verdad es que hasta hace poquito. Ahorita que se dan todos los papeles, otra vez, más papeles del papanazi, queda más que claro la enorme colaboración y gusto con el que la Iglesia Católica colaboró con los nazis, tanto en Alemania como obviamente en Polonia y donde pudo, para llevar a cabo la Inquisición del siglo XX, porque es como le podríamos llamar realmente la Inquisición del siglo XX. En fin, el caso es que en esta semana, el 1 de junio de 1868, Texas declaró su independencia. No nos la robaron los gringos, no se la robó nadie. Los tejanos decidieron que no iban a pertenecer a un imperio católico subyugado por las leyes de la Ciudad de México. Quiere decir, ante un emperador que no tenían de poco por ser emperador. Mientras fuera una más o menos federación, mientras además tenía todos los estados americanos a los lados para saber lo que era una federación con constituciones independientes, y Texas realmente lo que quería era eso. Originalmente, para quienes no lo sabíamos, Texas fue una república independiente por muchos años. Y lo fue porque además de todo, ahora vamos a quitarle la parte bonita, a Texas le fascinaba ser independiente porque le permitía tratar con los esclavos y ser el centro, un punto de comercio de esclavos del sur de los Estados Unidos. Era uno de los ingresos más importantes de Texas cuando no había petróleo. Bueno, sí lo había, pero no sabían para qué servía. Entonces usaban a los esclavos y Texas también se quería separar de México por eso. Interesante, otra cosa totalmente diferente, pero que tiene que ver con esta semana de fechas, es que en 1938 surgió el primer superhéroe, que fue Superman. Y lo importante fue que no es superhéroe Superman nada más por accidente. O sea, es una creación de un dibujante y de un escritor judío que creó Superman en 1938. Yo diría más como un sueño, una ilusión o una metáfora literaria de un superhéroe que viene a salvar al pueblo, porque ya se veía al venir todo lo que venía en Europa. Y Superman iba a venir a luchar contra los malos y a controlarlos. Hasta la fecha, todos los héroes de Marvel, que es la compañía que surgió en función a raíz de Superman, todos son profunda, constante y semanalmente antinazis, y todos nos salvan de las dictaduras y los nazis, todos en cada una de sus películas, de sus cómics, de sus libros. Y esto surgió en 1938. Nótese que exactamente 3 años después, pusieron el sello de J de judío en los pasaportes
de los judíos de los territorios ocupados y de Alemania. Esto es importante porque cuando uno se da cuenta que en el 41 apenas estaban marcando, segregando y separando a todos de una manera clara, aunque en el mismo 41 nuestros nuevos amigos, los ucranianos, ya estaban asesinando masivamente a la gente en Ucrania. Pero bueno, esos son detalles de esta historia, que son las fechas que tenemos. Y por último, esta es una semana muy rica en personalidades para bien y para mal. Mire, por un lado, ¿dónde tenemos quién es quién en este tema? El 24 de mayo nació Abraham Geiger. Abraham Geiger, un alemán que fue el padre del judaísmo reformista. Se dice fácil, pero el judaísmo reformista cambió por completo la relación de judíos con no judíos. Yo creo que el judaísmo reformista fue el motivo del antisemitismo de Hitler. Yo creo que antes del judaísmo reformista era claro quién era judío y quién no era judío. Y por culpa del movimiento reformista, los judíos se empezaron a ver como alemanes y ya no era posible distinguirlos en la calle. Y yo creo que cuando ya no era posible distinguirlos fue cuando a los antisemitas se les subió llamémosle el miedo, el odio, lo que sea, de que cómo están entre nosotros. Y si están entre nosotros y no los podemos identificar, nos van a matar, lo cual obviamente no era cierto, pero mientras era claro la división, había pogroms, pero no destrucción masiva, excepto en Ucrania. Pero bueno, el caso es que para quienes no lo saben, el judaísmo reformista es prácticamente el que más se acerca, es una aproximación de centímetros entre el judaísmo y el cristianismo. Después del reformismo viene el mesianismo y ya luego viene el cristianismo. Y el judaísmo reformista, gracias al judaísmo reformista, existen millones de judíos hoy que no quieren ser ortodoxos, que no creen en la ortodoxia, que no pueden vivir o no quieren vivir como los ortodoxos, pero que gracias a los reformistas llevan un judaísmo más light. Si fuera pan, seríamos, los reformistas serían el migajón. Pues el migajón no, el migajón no, nada más serían pan light, pan sin gluten, pan sin calorías y una tortilla leve, que les permite tener algo sin tener que volverse cristianos. Le cuesta mucho trabajo creer que Dios tenía que tener relaciones con una mujer para tener un hijo, para salvar al mundo que no salvó. O sea, como que hay muchas afirmaciones que a muchos judíos les cuestan, y a muchos no judíos les cuesta mucho trabajo entender, y entonces prefieren quedarse con algo y se quedan con el judaísmo reformista. Debo subrayar que los judíos ortodoxos en muchas partes, tanto en México como en otros lugares, se cruzan la calle para no caminar por la misma banqueta en la que hay aquí sí se usa la palabra templo reformista. Los reformistas no tienen shul, el shul es ortodoxo, es ortodoxo y Lubavitch. Para los reformistas es un templo, porque realmente van a rezar, los ortodoxos van a rezar, a aprender, el shul es centro de una vida. Para el reformismo el templo es el lugar para ser religioso. Bueno, no sé por qué le hacen en Estados Unidos tanto ruido a Salo Barón como maestro de historia, porque sí hizo muchas cosas, hizo toda una... ¿Quién es Salo Barón? Salo Barón es un maestro de historia que se especializó en crear una historia del pueblo judío y que la hizo en inglés y la enseñó en la Universidad de Columbia desde 1930 hasta 1963, cuando se jubiló. Y la única diferencia es que yo creo que la historia que escribió Salo Barón es una historia alemana, muy unida al reformismo. Es la historia desde el punto de vista reformista, la historia del pueblo judío desde el punto de vista reformista. Si realmente quisieran ser muy
respetar mucho los grandes historiadores judíos, tendría que estar aquí Dubnov, Simón Dubnov, pero que además es muy interesante porque, como ustedes saben, Theodor Herzl se supone que fue la semilla que creó, que dio lugar a la fundación del Estado de Israel. Sus nietos no quieren saber de él y viven en Austria. Bueno, los nietos de Simón Dubnov, un nieto de Simón Dubnov, vive en San Diego y no quiere saber de Dubnov porque lo considera un judío comunista, antisionista. Y Dubnov sí era anti-israelí, no anti-israelí porque no existía Israel, era antisionista porque él creía en que los judíos tenían el derecho y debían de luchar por ser judíos en donde estuvieran. O sea, el principio de Doigkeit en todo el mundo. Pero bueno, eso es en cuanto a las historias. ¿Puedo comentar algo? Sí. Creo que algo que hace importante a Salo Barón es que él testificó en el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén y él explicó todo el contexto histórico y quizá eso sea uno de los motivos por el que lo consideran también como alguien muy importante. Y bueno, tampoco hay que dejar de lado que tenía o tuvo 3 doctorados, ¿no? Y creo que eso algo dice de estas personas. Y él testifica en el juicio como historiador, pero también porque perdió a sus padres y una hermana en el Holocausto. Bueno, para cerrar con broche de oro, curiosamente, en la misma semana en que nace Salo Barón, se ejecutan a Adolf Eichmann en Israel. Que el mismo día, prácticamente unos días de diferencia con el asesinato de Reinhard Heydrich, que fue el que inventó bueno, aquí le llamamos el arquitecto del Holocausto, quiere decir, él fue el que iba a llevar a cabo la implementación del Holocausto, que aún después de asesinarlo, de todos modos Himmler tuvo a bien tomar las riendas y llevarlo a cabo bastante eficientemente. Pero es interesante, siempre me llama la atención cómo se juntan las fechas de buenos y malos en los mismos días. Para acabar con los nacimientos importantes, fíjense, estábamos mencionando precisamente a todas estas personalidades. Bueno, pues el 5 de mayo, no, perdón, el 2 de mayo nació Theodor Herzl. El 3 de mayo nació Golda Meir y el 5 de mayo nació Karl Marx. Y el 4 de mayo, se me olvidó, perdón, otra vez, 2 de mayo Theodor Herzl, 3 de mayo Golda Meir, 4 de mayo Moshe Dayan, 5 de mayo Karl Marx. Y luego Henry Kissinger. Y luego Henry Kissinger se supone que es bueno, no se supone, fue el que creó la Entente Estados Unidos-China. Si hoy podemos usar Huawei en México y si pueden comer comida china y todas esas cosas, es gracias a Kissinger que abrió China y creó la relación con los Estados Unidos. Por cierto, que el buen Henry Kissinger pasó su vida con su horripiloso acento alemán, tratando de decir que al final pasó años tratando de decir que no era judío y que no le gustaba lo judío. Caray. Entonces, pero bueno, eso pasa, ¿ves? Cuando de veras te afecta la edad, no se te olvidan detallitos, se te olvidan los detallotes. Y a Henry Kissinger pues, le pasó eso. Y en otra área, que es el área de vamos al área de historia. De cultura. Boris Pasternak, los que murió Boris Pasternak, murió Moisés Ben Shloime Cohen, porque aquí escribimos Ben Solomón, pero no es Ben Solomón, es Ben Shloime Cohen. Reinhard Heydrich, ya dijimos, y Adolf Eichmann. Boris Pasternak es un escritor ruso, todos lo conocemos por Doctor Zhivago, libro que después de que le prohibieron publicar en Rusia porque cuestiona y dramatiza dramáticamente la realidad comunista. Repito, ni todos los judíos rusos son comunistas, ni todos los comunistas son judíos, y muchos
muchos a los que les llaman comunistas en realidad son socialistas, los cuales son enemigos acérrimos de los comunistas, aunque haya quien quiera confundir los términos precisamente porque socialismo suena más humano y comunismo suena más maloso. Pero el caso es que al doctor Zhivago nadie le quería publicar sus libros, y una vez que finalmente se los publicaron en Italia, sería bueno hacer notar también que en Italia fue donde se publicó el primer libro en yiddish en el año 1500, el libro de Bovebuch, que es también el libro de El Caballero Judío, que después dio lugar a Don Quijote de la Mancha y muchos otros. Pero el caso es que Doctor Zhivago se publicó en Italia y fue tal el éxito que se vendieron por millones y le dieron el premio Nobel. Y cuando le dieron el premio Nobel, los rusos lo acusaron de traidor a la patria, y el doctor Pasternak decidió que él prefería quedarse con sus cuates en Rusia que su premio Nobel en otro lado, y renunció al premio Nobel, no lo cobró, no lo recibió, no lo aceptó para poderse quedar en Rusia, y en Rusia lo dejaron quedarse a cambio de que renegara públicamente de las historias de Dr. Zhivago. Bueno, eso son las efemérides, las fechas de esta semana, donde se combina, si se dan cuenta, yo le llamo esta una semana muy así, muy israelí, por lo de Tel Aviv, lo de Jerusalén y lo de todo el paquete de gente que nació en estas fechas. No mencioné nada del rabino de Moishe Ben Sholem, pero es que el rabino era el rabino de Minsk, 1998, y siglos después, en esa misma zona, es por donde surge el judaísmo reformista. Quiere decir, estos judíos alemanes no solo son reformistas, siempre han ido un paso adelante de la moda, por llamarle de alguna manera. Y con eso cerramos con broche de oro las efemérides de la semana. Creo que te fuiste un poco rápido. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o tenga alguna pregunta. Sí, yo. Adelante. A ver, Se te olvidaron dos personajes. Se te olvidan dos personajes. Te hablo ahorita, Axel. Dos personajes de mayo. El 13 de mayo, un personaje muy importante, a ver si te acuerdas. Déjame acordarme. La Salo Varón mexicana. Así es. Si Salo Varón puede estar ahí porque daba clases en Columbia University, ella debe de estar ahí porque daba clases en la Yafne, en la Yiddish y en donde se pudiera. Y aquí. ¿Y la apodan cómo? A ver. ¿Y quién? ¿Cómo la apodan? La Lererke. Ya ves. La Maya. Se te olvidó nada menos. No, lo que pasa es que fue una semana antes. Yo ya estoy en la semana del veintitantos bueno, yo ya estoy en la semana así como que del... No es cierto, no se me olvidó porque acá están mezcladas las fechas. Tienes razón. Hay que incluirla. Ya ves. Aquí nosotros... La Salo Varón mexicana. Del lado nuestro está Vivian, estaba mi mamá, estoy yo, en fin, había bastante gente. O sea que es un mes muy importante para los Wolfowitz, Rosenberg, Warman, Eisens y similares. Tome nota, por favor. Rápido. La historia se escribió en este mes. Tenía yo una pregunta sobre un personaje que mencionaste ahorita, que es todo un personaje, porque Kissinger no solamente fue uno de los arquitectos del acercamiento con China, fue también de los arquitectos, junto con Nixon, del robo que nos hicieron a todos los habitantes de este planeta al quitarle la convertibilidad al dólar por oro, ¿te acuerdas? 1971. Pues como yo no tenía muchas monedas y nadie vino a mi casa a quitármelas, no lo subrayé, no lo marqué. El planeta se quedó sin eso. Se quitó la convertibilidad y se volvió la situación el poderío industrial de los Estados Unidos, respaldaba de ahora en adelante los billetes, la moneda, pues, y la moneda ya no estaba el oro, y
Pues, mira, lo ves, por ejemplo, cuando algunos meses después Kissinger hizo otro acto muy bonito, bueno, muchos años después con la OPEP, cuando les pidió que, de acuerdo, que se hiciera la OPEP, él estaba de acuerdo, pero se hicieran en dólares. Y dijeron, pues, ¿de dónde vamos a sacar tantos dólares? Y los gringos dijeron, no se preocupen, nosotros los imprimimos, faltaba más. No había respaldo de oro, se podían imprimir los que quisieras. Esa es la distorsión económica que se creó con todos estos relajos. Entonces, nada más como anécdota de Kissinger, que volvió a decir algo que es importante, con los que algunos estarán de acuerdo, otros no. A mí me parece una opinión muy interesante, que la que externó la semana pasada en donde se juntaron en Davos, Suiza. Y en Davos externó la opinión misma que también había externado bajo el gobierno de Nixon, en donde dijo que no se debería tocar a Ucrania. Le recomendó al gobierno americano no meterse a Ucrania por la reacción que podrían tener los rusos. Y ahorita, en Davos, dijo que los ucranianos deberían hacer la paz con el daño territorial que iban a tener de cederle el Donbass a los rusos. Esa es la opinión de Kissinger, vertida la semana pasada en Davos. A los Pues hay 98, de haber oído nuestro programa. a los 98 años de edad. Wow. Y a los 98 años de edad está oyendo judaísmo hoy y copiándonos las ideas. Hazme favor. Ya ves, ya ves. Y yo quería preguntar otro detalle, si es que se acuerdan, que no tiene mucho que ver. Creo que aquí se mencionó la maldición de los Kennedys en un momento dado con el rabino Sadok Khan. ¿Tienen algún lugar donde se pueda encontrar el dato? Ahorita no, pero lo buscaremos. Porque aparece la maldición de los Kennedy que le da Sadok Khan al embajador Kennedy, al papá de John, cuando era embajador en Londres, el papá, y no le da las visas para el St. Louis, y todos acaban muertos en Auschwitz, por cierto. Y él estuvo inclusive en Sudamérica el barco y no pudieron desembarcar en ningún lado. Entonces, la maldición, que no es correcta, porque dicen que a partir es la maldición, porque ya los Kennedy venían muriendo desde principios de siglo. Pero en fin, se le atribuye a esa parte. No, pues habrá que buscarla. No. Buscaremos Mira, el ya. dato. Ay, muchas gracias. Y Sí, sí. es toda la participación. Ahí Pues está, qué mira, buena Kennedy Man. participación. A ver, ¿te puedes Gracias. acercar tantito? Kennedy Man de Lawrence. ¿A quién? Lawrence. No se ve el apellido. Lawrence Limer. Lawrence Limer. Ah, ¿no se ve? Ahí está. No. Ajá. Aquí viene todo. Mira, Que esto es lo que se llama un público preparado, interactivo y capacitado. Sí, Lawrence Liman. Lawrence Limer. Mira. Perfecto, ya estoy. Ahí está. Leamer para los hispanoparlantes. Sí. Que luego se enojan cuando les corrijo la pronunciación. Leamer. Lawrence Leamer. Suena más feo, ¿no? Mejor Pues sí, Limer. pero suena chairo hispano. Ah, bueno, pues sí, pero aquí no hay chairos, ¿o sí? A ver, que levante la mano el chairo. Puro Debería de haber, porque les caería Sí, bien. estaría bien para hacer, pues, Es más, la tarea es cada quien se tiene que traer un chairo para la próxima semana. ¿qué es eso? Porque además hay chairos sumamente creativos. Eso sí. Y a los que hay que ayudar a superar su amor por el PRI viejo. Encauzar su creatividad mejor. ¿Su fertilidad? Encauzar su creatividad. Ah, yo entendía que para su fertilidad, bueno, también eso habría que ayudar, pero ese no es tema del programa. Pero sí. Hay que respaldar al fifismo. Así es.
Mira nada más qué creativos estamos hoy, qué bruto. Sí, síganle, síganle. Esto es seguramente. Entonces, si quieren, los Oye. invitamos que el próximo domingo en la noche, a las 7 de la noche, ¿verdad? Hora de México. 9 Desde de la San- noche. ¿Mandé? 9 de la noche. 9, ok, 9 de la noche, hora de México. Desde San Diego vamos a estar en un programa analítico de las elecciones en México, que desafortunadamente parece que no va a haber mucho que analizar. Habrá qué? mucho que llorar, que compungir, pero poco que analizar aparentemente. Pero ojalá esté yo equivocado y nos llevemos una súper sorpresa y resulte que los partidos mexicanos y el pueblo de México despertó de un tremendo letargo y va a votar con el cerebro, con conciencia en los estados en los que va a haber votaciones. Pero bueno, Es eso decir, no tiene nada que ver con nosotros. 5-1, 4-2 o 3-3. 6-0. 6-0. 6-0 porque todos lograron dividir a todos. Yo voy al 6-0. Qué barbaridad. Algo se me fue. Ojalá me equivoque. No capté lo que pasó ahorita. Nadie, madre, nadie. De las elecciones de México el domingo. Ahí está la invitación, el programa. Y bueno, va a estar participando Daniel también en una mesa de análisis sobre las elecciones. Ya. A mí Es me el, dom- pusieron para que no dijera que no había ciudadanos normales, es porque el había domingo. puras personalidades y entre las personalidades me pusieron ahí para igualar el tablero, nada más. Entonces, ¿el domingo a qué horas? A las 9 de la noche, hora de Ciudad de México. 9 de la noche, Ciudad de México. Sí, vamos a estar en Diario Judío en Hispanópolis, Polémica y Café. Lo vamos a estar transmitiendo en vivo en Facebook de estos sitios. Y vamos a ver toda la discusión y todo. Toda la discusión, sí. Si es que hay discusión. Bueno, pues suena interesante. Esperemos que mucha gente participe y mucha gente se conecte. Así Eso es. esperaremos. Seguramente alguien habrá, Yo creo que sí. pero bueno, no caigamos en pesimismos. Si usted está en un estado donde hay que votar, vote con el cerebro. El futuro es mejor que el pasado y el pasado no siempre, definitivamente no fue mejor. Si puede evitar votar por Echeverría y sus esbirros, vote por el futuro. Por más malo que sea el futuro, no puede ser peor. ¿Tú Los que crees? aún recordamos a los esbirros del PRI de Echeverría, lo sabemos. Pero bueno. Te recuerdo nada más el nombre del sistema que se llama caquistocracia. Sí, aquí ¿Cómo? no lo crees, mira. Caquistocracia. Aquí está apuntado y verificado para que la gente no cree que le estamos cotorreando porque luego usan el término que el cacas. No, cacas viene de caquistocracia. La palabra que aprendimos gracias a Philip Rosenberg. Aprendieron otra que se llama oclocracia. ¿Cuál? Oclocracia. A ver, ¿eso qué quiere decir? Es cuando la chusma está en el poder. Es decir, suena a oclusión, pero tienes razón. Es el gobierno como el de la Revolución Francesa, que inventaron la guillotina y le empezaron a cortar la cabeza a todo mundo. Es el gobierno que tienes en todos los sismos del siglo pasado: comunismo, nazismo, fascismo, y añádele cuando la chusma llega al poder. Estamos cayendo en una oclocracia caquistocrática. No, todavía no. Estamos en caquistocracia y lo peor está por venir. Mira estos griegos, tantas palabras que nos heredaron y que deberíamos de saber. Estas palabras no son de la época ni de Platón ni de Aristóteles. Son bastantes años después. ¿Ellos nunca las usaron? No es invención de ellos. Creo que tiene 600 años después.
Y entonces las inventaron en griego para que sonaran más bonito. Yo creo que sí, esa fue la historia. Mira qué interesante. Oh, hazme iluminado. Gracias. Bueno, La próxima Este- semana tienes otro compromiso de otra palabra, ¿eh? Por favor, hay que apuntarle, Yuri. Todas las Sí. semanas una llamada a Philip para ver la palabra de la semana. fíjate que es una buena idea. Vamos a aprender Sí. una palabra cada semana. Me parece maravilloso. Les dejo de una vez la cleptocracia para que se imaginen de dónde viene. Claro. Esa ya la habíamos visto también la semana pasada, sí, ya la habíamos comentado también. La característica general es que todas son corruptas. Así es, qué triste, ¿no? Sí. Que estemos cayendo en este tipo de situaciones. Pero por Pero otro bueno. lado, no se Lo que queden con estamos, esto, no, lo para que triste, no lo se queden. triste es que nada más hablamos, pero Y no estamos- estamos en esa situación. Y no va a haber cambios. Por lo menos yo no veo cambios. Para que no se queden, Maya, con las bajezas del ser humano, pueden ver las excelsitudes. Y una de ellas, pues, les recomiendo mucho ver en YouTube todo lo que se relaciona a las galaxias y lo nuevo que se puede ver ya con las maravillosas fotografías que se obtienen del James Webb Telescope. Ah, El Webb se escribe W-E con doble B, Sí. Webb. Y realmente es increíble lo que el ser humano ahí puede lograr y a las dimensiones a las que nos podemos remitir con esto, y realmente el ser humano hace cosas maravillosas, que no nos quedemos con las puras podredumbres. ¿No es patético poder ver lo que podríamos tener y lo que somos? O más bien lo que podríamos ser y Hombre, lo que somos. si tú piensas las oportunidades perdidas por México ahorita en todo este relajo de Ucrania y China y todo lo demás, lo que se podría ahorita fabricar aquí, es una oportunidad perdida tan... Pues sí, o sea, podemos, un cerebro que es capaz de poner una maquinita chiquitita a miles y miles de kilómetros flotando sin aire, encontrando cómo moverse y no fallando en un cálculo matemático, y no podemos calcular un voto. 1.500 millones de kilómetros. Pues eso suena muy lejos. Y le atinan estas personas, que por cierto, hablando de exalumnos, tú tenías una exalumna, Debbie Boroviches, de Debbie Bereviches, de la Yiddish. Sí. Acabo de enterarme, bueno, de que además de que siempre estuvo bonita y todo lo demás, está trabajando en Finlandia en un nuevo sistema de física nuclear de no sé cuál. Me explicaron y no entendí absolutamente nada. Okay. O sea, ella era física, matemática y no sé cuántas cosas, y ahora ya se fue a Finlandia, donde hay un consorcio internacional que está creando no sé qué rollos científicos, que como es obvio ante todos ustedes, va mucho más allá de mi comprensión y capacidad mental. Y de la mía también. Y No ella, te preocupes, otra niña, Daniel. Si leyeras Diario Judío, tendrías varias notas de Debbie Bereviches. Nos ha escrito, nos ha mandado. Hace poco pusimos una nota de ella. Le tuvieron el honor de estar entre las 100 mujeres más destacadas de la universidad. Les pusieron unas esculturas donde una es de ella. Bueno, unas figuras que una la representa a ella. Y ha escrito varias veces y ha colaborado muchas veces en Diario Judío, Debbie Bereviches. ya ven, hay que leer Diario Judío. Y es una niña que salió de la Yiddish, de la Colonia del Valle, de la Universidad Nacional, y que puede subir hasta allá, y todos los demás todavía peleando que si somos chairos o somos fifis, si somos más chairos o menos fifis, habiendo tenido el acceso a los mismos maestros en el mismo país, en el mismo momento. Y en contrapeso a Debbie está Manuel Andrés. Bueno, eso nos dice todo.
Lo que Eso nos dice pasa, todo, el potencial y la realidad. Ojalá todos alcanzáramos el potencial del que somos capaces. Daniel, pero creo que el programa es más Maya, no de política y de otras cosas, entonces creo que podemos regresar a algunas cosas para cerrar con Maya en estos sentidos, ¿no? Así es, Maya, si quieres, tienes apagado tu micrófono, Maya, si lo quieres prender. no entendí lo que dijo Isaac. Ah, que podías continuar, Maya, que puedes continuar tú, El ibas a programa no es comentar ahí. político, que hagas un comentario para concluir el programa, que no hables de los asesinatos en Estados Unidos, donde además ahora ya se puso de moda, ya hay 2 o 3 al día con ametralladoras, y tenemos la influencia de este señor Cruz. Siempre me preocupó mucho la influencia de estos señores con apellidos latinos en el gobierno de los Estados Unidos. El señor Cruz todavía no entiende para qué sirve alguna ley que pudiera reprimir el tener una ametralladora, cuando el problema no es ese, el problema es que todos deberíamos de tener una ametralladora para matar a los que tienen ametralladoras. Oh, Bueno, eso fue lo que dijo, esa es la solución. bueno, ¿alguien más va a hablar o ya nos Maya, despedimos? si quieres nos despedimos, Maya. No sé si alguien quiere comentar algo más. No veo a alguien con la mano levantada. Si quieres podemos despedirnos, Maya. Pues agradezco muchísimo a toda la gente que nos acompañó ahora. A mí el programa me pareció muy interesante. Además, debo confesar, aquí digo, aprendí un chorro. Hablaron de muchas cosas que yo no sabía. Y de veras, Daniel, Felipe, yo les agradezco todo lo que escuché de ustedes y todo lo que aprendí. Espero que la semana próxima contemos con toda la gente que tuvimos ahora y con más. Tú debes saber, Judith, hubo mucha gente Así es. escuchando el programa, participando. Y de veras me siento muy orgullosa, muy contenta. Solo me disculpo por no sentirme con salud suficiente para participar más, pero agradezco a toda la gente que nos acompañó y los invito a que la semana que entra nos volvamos a ver. A toda la comunidad judía le deseo un Shavuos feliz, que todo salga muy bien y que la semana que entra nos veamos con mucha salud, que es lo que ahorita aprendimos de veras a apreciar, y a todos les agradezco muchísimo por su participación. Buena semana, buen Shavuos, todo bueno. Y Felipe, prepara tu palabra. Adriana, prepara tus libros. Judith, prepara tus textos y todos a la carga para la próxima semana. Gracias por invitarme al programa. Los esperamos la próxima semana aquí en Judaísmo Hoy en punto de las 12 del día. Acompáñenos y síganos en nuestras redes en diariojudío.com. Suscríbanse al boletín, suscríbanse a nuestras redes, YouTube, Facebook, Instagram, etcétera. Gracias a todos. Buenas tardes. A todos lo mejor de lo mejor. Shabbat Shalom y Refuah Sheleima para ustedes. No, así. Gracias. Todo bueno para ustedes. Ok, y todo bueno para todos los que nos escuchan. Gracias a todos.